Ay, a mí Facebook. los Eso silencios me fue. ponen. Ya estamos. Se está conectando. Está demorando Bien. Facebook. Los silencios me ponen incómodo y empiezo a hablar cualquier cansada. Es viernes, se puede. No, pero no me suelten el bozal, se lo pido, por favor, que vengo desequilibrada. Manu, ¿quién se conectó ahí como Daniela? Porque veo que le diste ingreso a una Daniela. ¿Será Mónica? Desconozco. No sé a quién le pasaste el enlace, por eso no. Debe ser capaz que sea la Dani es. Ah, la Dani, es la Dani de Gaby. Ah, no, acá. Bueno, en teoría estamos en Facebook. Bueno, vamos a alargar entonces. Bueno, buenas tardes, ya medio buenas noches, aunque todavía hay un poquitito de luz, a todos quienes nos están siguiendo desde Facebook Live e Instagram Live de Devenir Diverse. Esta es la primera actividad que estamos realizando en el marco de la Semana del Orgullo Córdoba 2020, que bueno, se viene la 12ª Marcha del Orgullo y la Diversidad de Córdoba, esta vez en modalidad virtual por la pandemia, para cuidarnos y cuidarnos entre todas, pero eso no va a evitar que aunque estemos distanciados, estemos unidos a través de seguir encontrándonos, debatiendo, celebrando nuestra diversidad y reivindicando nuestros derechos. Además, en un año muy especial porque estamos terminando nuestro 10º año de existencia como organización, celebrando también los 10 años de Venir Diverse. Así que bueno, la verdad que una instancia muy especial para todos nosotros. Antes de arrancar, les cuento un poquito cuál va a ser la modalidad. Tenemos 3 preguntas para cada una de nuestros invitados de lujo, que hoy tenemos como un Dream Team. Sigo con las metáforas futboleras, estoy on fire. Eh, Alguien lo puede entender. Pero antes de arrancar, queríamos sí poder, con las preguntas a los compañeros, sí poder hacer algunas, algunas consideraciones iniciales, algunas cuestiones que nos parecían importantes. A ver, que ahí me dicen que está entrando Mónica, Manu. No la veo yo. No, ahí avisa. Bueno, en primer lugar, queremos como organización eh, aprovechar esta oportunidad para repudiar públicamente el fallo de la Cámara de Casación que dio marcha atrás con la figura de travesticidio en la causa por el crimen de odio a Diana Zacayán. Bueno, no, si bien no es una sorpresa para nuestra comunidad que la justicia siempre esté un pasito más atrás que el resto de los poderes y de las instituciones democráticas, nos parece que esta marcha atrás es inadmisible. Ese fallo era histórico e importantísimo, sentaba un precedente clave para nuestra comunidad y realmente esperamos que en la próxima instancia se pueda corregir este gravísimo error jurídico y político de la Cámara de Casación. En segundo lugar, no queríamos dejar pasar la oportunidad y me va a costar no emocionarme de nombrar a la compañera Naira Muedo, madre de Plaza de Mayo de Línea Fundadora, que nos dejó anoche. Nair era mamá de Patricia Rosana Magdalena de Romero, quien fue secuestrada y desaparecida
el 28 de junio de 1976, cuando tenía solamente 19 años de edad. Y bueno, siempre fue un ejemplo de amor y de lucha para todos nosotros, y seguiremos con el mismo amor y con la misma lucha intentando mantener vivo su legado. Pero eso también nos lleva a otro punto, que es pedirles a todos que por favor que usen el barbijo, que nos cuidemos entre todos, que colaboremos en este momento tan crítico que estamos atravesando como sociedad, que ayudemos a los profesionales de la salud que están en esta primera línea de batalla afrontando esta tarea, y bueno, y a todos los funcionarios y funcionarias, muchos de los cuales nos están acompañando hoy aquí, que también vienen haciendo un enorme trabajo para mitigar los efectos nefastos de esta crisis inimaginable que nos está tocando atravesar. Así que cuidémonos entre todos, por eso este año la Semana de la Diversidad y la marcha es desde nuestras casas, para seguir celebrando nuestra diversidad y seguir reivindicando nuestros derechos, pero con mucha responsabilidad, cuidándonos y cuidando a los demás. Así que bueno, van a seguir las actividades, pueden consultar en las redes de Devenir Diverse todas las actividades que vamos a estar desarrollando todos los días, excepto el domingo descansamos, pero después el resto de los días, todos los días tenemos importantísimas actividades. Mañana vamos a estar con la gente de Minca Digital, el lunes con Mauro Cabral, bueno, luego con José María Ibelo, con Marisa Herrera, etcétera, etcétera, con Marlene Guayar, un montón de compañeras y compañeros y compañeras súper queribles. Y así que no se pierdan esta semana del orgullo, que va a estar muy, muy piola. Y que termina el sábado 21 a las 20 horas con el Festival del Orgullo, que se va a transmitir por todas las redes de la plataforma de Acción Disidente y también por la página web de CBA 24E. Así que bueno, después de esta larguísima introducción, que más que introducción ha sido un prólogo, voy a invitar bueno, me están acompañando dos compañeras de lujo también en la conducción de este evento, la compañera Karin Tuma desde Belleville y la compañera Angie Ferreira, aquí también desde Córdoba Capital, igual que yo. En esta oportunidad le voy a pedir a la compañera Karin Tuma que presente a la primera de nuestras invitadas y que le haga la primera pregunta a la compañera Gabriela Esteves. Karin, te doy la palabra. Muy buenas tardes, noche prácticamente a todos. La verdad es que es un orgullo arrancar estos 10 años de Devenir Diverse, esta actividad con respecto, ¿no?, al orgullo disidente, ¿no?, y tener a todos ustedes como participantes e invitados, ¿no?, el día de hoy. Así que bueno, voy a comenzar, ¿sí?, con Gaby Esteves. Por quien no lo sabe y tiene alguna duda, Gaby es licenciada en Psicología, diputada nacional por la provincia de Córdoba del Frente de Todes en su segundo mandato, vicepresidenta de la Segunda Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, madrina de la Liga LGTBIQ+ de las provincias, autora del proyecto de ley Luana Berkins de Inclusión Laboral Travesti Trans, y también ha presentado proyectos de ley de protección integral a las características sexuales, de gestación solidaria y de preservativo para vulva, entre otros. Gaby, sos autora de uno de los principales proyectos de ley de inclusión laboral travesti trans, nada menos que el que lleva el nombre de esa enorme compañera que fue Luana Berkins, una iniciativa de las organizaciones de las provincias que estamos nucleadas en la Liga LGTBIQ+, y también así con las compañeras de la Convocatoria Federal Travesti Trans de Argentina. Recuerdo cuando empezamos a trabajar este tema en los foros populares que convocaste como candidata en el 2015 y que derivaron un año después en la presentación del proyecto y luego en el lanzamiento de la campaña desde la Universidad Nacional de Córdoba,
recuperando todo este recorrido, digamos, desde el principio. Ahora te preguntamos, ¿qué balance haces sobre el proceso social, político e institucional que se desarrolló en torno a este reclamo? ¿Y cuál fue su impacto en las provincias? Bueno, hay mucho para decir. Primero, feliz cumpleaños a Devenir. Y siempre agradecerles mucho la posibilidad de trabajar en conjunto. Yo la verdad que no tengo ningún mérito ni en la presentación de la ley, ni en el proceso, porque es verdad que surgió en los foros de la campaña en el 2015, pero todo lo construyeron ustedes. Yo fui acompañando, pero el proceso que se generó, los ámbitos de participación, de discusión, la forma en la que se fue enriqueciendo, porque me acuerdo que empezamos con un proyecto un poco más austero y que después fue creciendo y que fue creciendo en la medida que se fue discutiendo y se fueron sumando otras provincias, y cómo esto fue generando también una organización que ahora es una de las principales organizaciones o frentes de organizaciones a nivel nacional de la diversidad, que es la Liga. Creo que todo eso tiene que ver con el enorme trabajo que pudieron darse por parte de los activistas. Yo la verdad que simplemente acompañé, fui un puente, pero todo el trabajo estuvo ahí, y yo creo que esa es la fuerza que tiene el proyecto, igual que el de Moni, porque el de Moni tuvo una trayectoria muy parecida, pero son proyectos con una enorme legitimidad de base porque salen del activismo, de la militancia, de las vivencias, de la experiencia, de la discusión entre quienes están atravesadas de sus vidas por este tipo de situaciones, ¿no? Digo, yo soy de las que está muy en contra de que los proyectos se piensen entre cuatro paredes de un despacho. Creo que los proyectos hay que pensarlos, discutirlos desde el origen de quienes plantean la necesidad del reconocimiento de ese derecho. Y uno de los ejemplos más cabales y la manera en la que yo aprendí que esto debía ser así fue a partir del proyecto de inclusión laboral trans y travesti que trabajamos desde la banca, con las organizaciones y con el activismo. Y creo que el enorme correlato político y social de estos proyectos, porque no fue el mío solo, sino que fueron varios proyectos que se presentaron, es ese. Es todo el proceso de organización y de empoderamiento que se generó en base a las organizaciones, y además el proceso de unidad que se generó también. Digo, esta capacidad, esta grandeza de sentarse a tratar de conciliar y nadie ponerse intransigente con que tenía que ser uno u otro proyecto, sino entender que había que darse una estrategia de unidad para fortalecerlos y para que además eso le diera más fuerza dentro de la discusión en el Congreso. Me parece que es el gran correlato político, y tan importante fue que terminó con un decreto presidencial en un principio, como una gran muestra de apoyo por parte del Ejecutivo a que estaba tomada la decisión política de que esto debía ser una ley, y una demostración de ese apoyo fue el decreto presidencial y luego el decreto del Senado de nuestra querida compañera Cristina. Gracias, Gaby, gracias totalmente. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Angie para que presente a la próxima invitada y siga con las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Presentar entonces a la compañera Checha, que ella, bueno, es licenciada en Comunicación Social, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Fue diputada del Parla Sur, coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y diputada nacional. Como diputada nacional militó y votó a favor de la ley de matrimonio igualitario y promovió la incorporación de la figura de femicidio en el Código Penal y la inclusión de la anticoncepción hormonal de emergencia en el programa de salud sexual y reproductiva. Bien,
La pregunta es, vos has sido y seguís siendo una gran militante por los derechos de las mujeres y de las disidencias. Hace unos días nomás la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia anunció el envío del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso. Vos, como militante feminista y como funcionaria, ¿qué evaluación haces y qué expectativa tenés al respecto? Bueno, hola a todas y a todos, compañeras, compañeros queridos. La verdad que una felicidad poder estar celebrando los 10 años de Devenir Diverse. Hace 10 años no mucha gente usaba la E para autodefinirse, y me parece que esas son las cosas buenas que hay que volver a retomar de nuestras propias historias y de nuestras propias construcciones. Así que eso por un lado. Por otro lado, en esta movida enorme que se está haciendo respecto del orgullo, poder retomar el orgullo como bandera todos los años, aún en este contexto. Ahí después Alba seguramente va a contar algunas cosas, pero haber podido poner la foto de César Sigliuti en la Casa Rosada, en el Salón de las Mujeres y de las Diversidades, para nosotros fue un gran símbolo, porque no habíamos podido despedirlo de la misma forma en que despedimos a nuestras hermanas Luana, Diana, ¿no? Y bueno, como estos grandes personajes de nuestra historia que nos han marcado, y César fue uno de ellos. La pregunta que hace Angie, que está buenísima, para mí, voy a retomar un poco lo que decía la Gaby, no hay proyecto de ley, no hay construcción política, no hay política de Estado realmente transformadora que no se haya construido desde las organizaciones, desde los espacios de construcción social, cultural y política. Sinceramente, en toda mi experiencia como militante, siempre como militante, pero a veces ocupando distintos espacios, como las cámaras de diputados, incluso el Parlasur, que parecía tan alejado, tan extraño a nuestras vidas, y sin embargo ahí también todo lo que pudimos hacer estuvo asociado siempre a esa construcción social y política de nuestras propias organizaciones. Yo creo que el movimiento LGBT y más ha sido y es un movimiento muy zarpado en el aporte que hace a la sociedad constantemente, ¿no? En la transformación, en el avance. Y en ese sentido, lo que el cupo laboral es algo por lo que venimos, bueno, o sea, acabamos de nombrar a Diana. Diana fue nuestra referenta en ese sentido y en muchos otros, pero creo que el cupo laboral ya está, ya va a salir, lo que decía Gaby, tiene que ver con una voluntad política muy grande de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, y tiene que ver con una voluntad política muy grande de esta sociedad, del conjunto de las organizaciones, de haber impulsado constantemente, en las buenas y en las malas, la posibilidad y la importancia de que esto exista. Así que bueno, nosotras en esa línea, después seguramente algo tendremos que contar con Alba acá, pero nosotras ya estamos hasta acá metidísimas en el cupo que ya es como decreto en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y acompañamos, y como decía Gaby, desde el Ministerio, nosotras hemos hecho todo lo posible para que todo esto ocurra también, ¿no? Lo hacemos como militantes que estamos ocupando un cargo público. Así que bueno, eso por un lado que me parece que es fundamental. Respecto del aborto, creo exactamente lo mismo, creo que es un tema, bueno, todas ustedes me conocen también, de cuánto lo hemos batallado. Creo que no es un momento en el que nos toque, a mí personalmente, hablar demasiado del tema, simplemente decir que creo que todos los argumentos al respecto ya están sobre la mesa, todos. Creo que no quedan ya argumentos para debatir. Creo que hemos hecho un trabajo de muchos años, muy enorme, muy inmenso. No hay rincón de este país que no lo haya discutido, que no lo discuta, y creo que estamos en condiciones de que se apruebe. Fundamentalmente, no voy a decir nada nuevo,
respecto de la legalización del aborto, simplemente que es compromiso de nuestro presidente, ya lo dijo Vilma Ibarra, nosotros vamos a repetir exactamente lo mismo, el proyecto ya está, simplemente hay que enviarlo, simplemente nada más y nada menos, y después el trabajo constante que deberemos hacer para que efectivamente sea ley. Creo Muchas que gracias. hay momentos donde te toca hablar más y hay momentos donde nos toca hablar menos. Muchas gracias, Checha. Bueno, ahora vamos, me toca, la pregunta va en línea con un poco con lo que estaba adelantando Checha, pero antes voy a presentar a nuestra tercera invitada, a la compañera Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Orini, integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Cava. Bienvenida, compañera, un placer tenerte aquí. Y va entonces la primera pregunta para vos. Bueno, sin dudas, el principal reclamo del movimiento travesti trans y del conjunto del movimiento LGBTIQ en este último tiempo ha sido y es una ley nacional, ¿no?, de cupo e inclusión laboral, como ha quedado reflejado en las distintas marchas virtuales del orgullo que se han desarrollado y se siguen desarrollando en todo el país. En el camino, como decía Checha, el presidente decretó el cupo laboral en la Administración Pública Nacional y la vicepresidenta en el Senado de la Nación. Puntualmente referido a la cuestión del decreto en la Administración Pública Nacional, la pregunta es qué trabajo vienen desarrollando desde la ministeria y desde la subsecretaría para aplicar el decreto en todo el territorio nacional, y qué expectativas tenés en relación a la posible aprobación de la ley. Bueno, por un lado, muy buenas noches a todos, muy feliz de estar aquí también compartiendo con ustedes esta jornada, este inicio de la Semana del Orgullo, felicitaciones. La pandemia realmente ha cambiado el escenario de nuestro país, del mundo, y sin duda nuestras agendas sociales y políticas todavía continúan encontrando los nichos donde podamos hablar, donde podemos llevar adelante nuestra gestión, nuestras acciones políticas, así que realmente este es un espacio más en donde se renuevan nuestros compromisos, donde efectivamente el uso de las palabras, de la solidaridad, también están presentes, sobre todo para volver a reivindicar que el orgullo es esa respuesta política a la vergüenza que nos enseñaron. Así que con todo, para adelante. Y digo esa frase porque es una frase sin duda de reivindicación, no solamente de dónde venimos, quiénes somos, sino también reivindicando al compañero César Sigliuti, que esta semana fue tan homenajeado, tan abrazado, porque efectivamente uno de los primeros impulsores de las marchas del orgullo en nuestro país, y realmente un momento para poder tener también una reflexión política, histórica, social sobre nuestro movimiento y la poderosa fuerza que venimos llevando adelante hace tanto tiempo. Realmente para nosotros la democracia se ha constituido también a través de las luchas sociales, así que reafirmo el enorme mensaje de Gaby, de Ceci, de Checha, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que realmente para nosotras, digamos, los movimientos sociales crean democracia. Y en ese sentido, digamos, nuestros reconocimientos, nuestros avances, es resultado de las luchas sociales y políticas que vamos ganando en democracia, sobre todo desde nuestras perspectivas, desde nuestros recorridos de vida, podemos dar cuenta de esto. Y en ese sentido, justamente, el cupo es una síntesis también de ese planteo que viene de demandas sociales colectivas y se encuentra nuevamente con una agenda política, una agenda de gobierno que se basa en convicciones. Y en ese sentido yo quisiera como remarcar que es una decisión de nuestro presidente, pero sin duda una convicción del gobierno de manera transversal, que efectivamente abordemos las cuestiones de la desigualdad en nuestro país a partir de lo que significa el abordaje, digamos, de la perspectiva de género y diversidad.
y en eso no podíamos empezar si no fuera, digamos, a través de la mayor de las exclusiones, que tiene que ver justamente con la población travesti trans. Y esto realmente creo que es importantísimo poder hablar sobre el cupo trans, porque es sentar las bases de, digamos, de lo que significa para nosotras esta respuesta política también, esta respuesta política al cambio cultural. Los cambios culturales sin duda son muy necesarios, pero para nosotros, digamos, esos cambios culturales se llevan adelante a través de la política pública. Sobre todo en este enorme desafío que significa tener y contar con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como una de las líneas rectoras que transversaliza nuestra agenda en todo el gobierno. Y creemos que justamente esta enorme apuesta de nuestro gobierno para crear el ministerio y de la participación de las agendas sociales traducidas hoy en políticas públicas son sin duda el gran desafío de democracia de aquí como horizontes para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, para poder crecer en conjunto y realmente poder reafirmar esto, ¿no? Que somos una sociedad diversa y que esa diversidad se transforma o se representa también a través de nuestras instituciones. Eso es el cupo trans, es una respuesta política a la desigualdad, es una respuesta política de gobierno para poder abordar justamente lo que significa, digamos, las enormes desigualdades que vivimos a partir de lo que es asumir nuestras identidades travestis y trans en este país. Y en la región, porque realmente lo que hay que señalar es que 35 años es la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica, y en Argentina tantas voces trans dicen entre 35 y 40 años, y ese margen, ese corrimiento para poder llegar a los 40 años, significa la representación del enorme esfuerzo de los movimientos sociales, de la política pública, de la sociedad que quiere diversidad y ama también la diversidad y que trabaja en torno a esto, que hace que efectivamente le podamos romper con esa expectativa de vida tan precaria, tan pequeña para la población trans. Y en ese sentido estamos trabajando y creemos que justamente el cupo aborda lo que es esa desigualdad estructural que vivimos las personas travestis y trans. Se trata sin duda de una respuesta integral, porque no solamente el decreto tiene que ver con pensar lo que es resguardar el acceso al empleo de las personas trans, sino también otros artículos del decreto hablan sobre la terminalidad educativa de las personas trans, hablan sobre la formación en el empleo y trabajar para que en los espacios laborales no exista discriminación, ni violencia, y que se respete la dignidad de las personas. En este artículo 12 de Trato Digno, de nuestra querida Ley de Identidad de Género, cobra nuevo vigor traducido en políticas públicas. Ese es básicamente el esquema del decreto. Y cómo venimos trabajando desde la ministeria, digamos, lo que sí tenemos ahí para mencionar es que tenemos dos aspectos muy fundamentales para poder implementar. Por un lado, el registro para el registro de aspirantes al empleo público de personas travestis, transexuales, transgénero. Y por el otro lado tenemos una unidad de coordinación interministerial que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que no solamente se trata de un eje vinculado al acceso al derecho, sino también a la participación del Ministerio de Educación para resguardar la terminalidad educativa, a la Secretaría de Empleo de la Nación, justamente para poder generar las herramientas de formación en el empleo, al INADI para trabajar respecto al tema de la no discriminación en los ámbitos de trabajo, y a nuestro ministerio, por supuesto, para llevar adelante la perspectiva de género y diversidad. Esa unidad de coordinación interministerial, nosotras nos reunimos el 2 de noviembre como inicio también de nuestro mes del orgullo en nuestro país, para poder empezar a trabajar en la implementación ya del cupo trans. Entonces, ya este próximo lunes se hace la tercera reunión de esa unidad de coordinación, y estamos desarrollando no solamente la reglamentación o lo que significan los instrumentos administrativos para el registro, sino también toda la enorme convocatoria, todas las herramientas de formación, capacitación que se lleven adelante a través de lo que son las áreas de recursos humanos. Todos esos aspectos
hoy son parte de nuestras agendas de trabajo. Estamos seguras y convencidas que de acá, en un próximo tiempo, vamos a tener ya compañeras trans trabajando, cumpliendo organismos que ya cumplen con el cupo, porque históricamente tenemos estos compromisos. El Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, digamos, supera el cupo trans, y así hay otros organismos que tienen las mismas convicciones. Entre todes, con todes, vamos a cambiar nuestras realidades, vamos a representar en nuestras instituciones la diversidad social que ya existe, y la vamos a transformar en herramientas de derecho para poder romper con esa expectativa de vida temprana de las personas trans. Qué bueno, qué hermoso que es poder escuchar que todo eso se está moviendo, que todo eso está sucediendo, y porque la verdad que hay un nivel de expectativa enorme en todo el país de parte de las compañeras, los compañeros y las compañeras. Bueno, pero ¿qué qué te voy a contar a vos, Alba? Que lo sabes a la perfección. Hablando de gente que también recibe muchas expectativas, le voy a dar la palabra ahora a la compañera Karin para que presente a nuestro cuarto invitado y le realice la próxima pregunta. Bueno, seguimos. Ahora es el turno de Alejandro Escudero Salama. Él es abogado, director general de capacitación y difusión de derechos humanos. Esperen que tengo un problema técnico. Ahí está. Derechos Humanos de la Comunidad de la Secretaría de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Es coordinador de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual. Alejandro, muchas gracias por participar, y ahora viene mi pregunta. Antes de la pandemia se había comenzado a realizar el censo trans en nuestra provincia. ¿Podés contarnos un poco sobre las políticas específicas para el colectivo que se vienen desarrollando a nivel provincial y cuáles son los principales avances que destacás al respecto? Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Repetir el feliz cumple a devenir en este 10º aniversario. Fue una de las primeras organizaciones que conocí cuando asumí la gestión en la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, desde acá mi abrazo. Y nuevamente, Karin, sos quien me entrevistas. Así que eso me pone contento. Bien, sí, el relevamiento, en realidad hay que aclarar, no se trata de un censo, sino de un relevamiento de personas trans y no binarias, que el proceso comenzó el año pasado, ¿bien? Ese proceso, así como las compañeras fueron comentando de que no hay política pública que se pueda construir si no es desde quienes van a ser destinatarios de esa acción, con este relevamiento sucedió lo mismo. El relevamiento comenzó justamente con dos objetivos, con un objetivo que era cuantificar la población trans travesti de la provincia de Córdoba, y después la dimensión cualitativa, que se trata de un cuestionario en profundidad que indagaba acerca del acceso a derechos como salud, vivienda, educación, bien, y otros derechos. Esta herramienta justamente se caracterizó porque el anuncio fue hecho junto a las organizaciones, fue construido el instrumento junto a las organizaciones, fue validado por las organizaciones y por personas referentes que venían trabajando justamente esta agenda, y logramos la primera etapa. La primera etapa justamente fue llegar a un número aproximado de personas trans y no binarias. Es un relevamiento voluntario, eso hay que aclararlo, nadie está obligado a responder ni a participar, pero también esto nos sorprendió, porque cuando iniciamos la segunda etapa, que se inició previo al inicio de la pandemia, lamentablemente, fue en la ciudad de Villa María, y en ese espacio la expectativa fue superada. Digo, ¿por qué fue superada? Porque íbamos con la intención de llegar a un número que iba a ser menor del que nosotros habíamos relevado, y lo superamos. Es decir, las organizaciones tomaron la posta de la convocatoria, bien, y esa convocatoria superó ampliamente las expectativas, y ahí logramos poner en marcha justamente la pata cualitativa que el relevamiento tiene. Como no queríamos y no queremos sustituir justamente algo rico que otorga, porque también fue pensado como una herramienta pedagógica. Cuando digo como una herramienta pedagógica, digo que
siempre repetimos, Argentina es el país de avanzada en legislación en materia de derechos humanos, género y diversidad. Ahora, de eso que dice la ley a las prácticas nos falta mucho, entonces también no podemos dejar de entender al relevamiento como una oportunidad para seguir trabajando en pos de ese cambio cultural, y en ese sentido también se utilizó como una herramienta para comunicar a la sociedad justamente lo que Alba bien decía, ¿no? Esto de la expectativa de vida de las personas trans, esto de la inaccesibilidad a los mismos derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas. Bueno, del relevamiento ese hay que destacar que se capacitó bien para poder implementarlo a personas del colectivo trans travesti de la ciudad de Villa María, porque la idea era y es que referenciar a cada actor y a cada actora de ese espacio, y bueno, logramos y superamos esta expectativa. Después lo frenamos, nuestra idea era terminarlo el 17 de mayo, justamente un día simbólico, y tomamos la decisión de no trasladarlo a la virtualidad, porque justamente por todo este proceso rico que implicó la construcción de diálogo con distintos actores de la sociedad, y bueno, la herramienta está, ya tenemos el informe, si se quiere, de la primera etapa, que es el cuantitativo, tenemos identificada la cantidad de personas aproximadamente en la provincia de Córdoba, también tenemos georreferencias y tenemos datos en relación a edades, datos en relación a quienes han optado por ejercer el derecho al cambio registral, que la ley consagre, y quienes no, quienes todavía no han optado por el ejercicio de ese derecho. Y después, todo esto se enmarca en las acciones de la Comisión Interministerial que hacías mención, Karim, que fue allá por el 2017 pensado como un espacio para articular las políticas públicas provinciales y empezar a institucionalizar la agenda de género y diversidad. Algo que hay que decirlo, ¿no? Cuando uno tiene que contar cómo fue esta experiencia, no fue fácil. Empezar en un espacio, Córdoba en sí no es un espacio fácil para instalar la agenda e institucionalizarla, y fue convocar a justamente funcionarias y funcionarios aliados que justamente supiéramos que desde los distintos espacios en los que estaban podían gestionar esta agenda, y es así que lo conforman distintos ministerios del gobierno provincial. Está coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero lo integran el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, hoy el Ministerio de la Mujer. Bueno, la mayor cantidad de ministerios que trabajan e inciden en la agenda de manera, si se quiere, directa, conforman la Comisión Interministerial, y en este trayecto, al día de la fecha, podemos decir que el relevamiento es una de las políticas públicas, porque entendemos que generar política pública, generar información oficial sobre la situación de vida de las personas trans travestis es una política pública en sí misma. No existía esto. Sabemos que el Censo 2020 ya contempla todas estas cuestiones, y que también lamentablemente a razón de la pandemia no se ha podido realizar. De hecho, parte de las preguntas que ese censo tiene en cuenta han sido construidas en los consejos federales que nosotros participamos, donde también se construyeron las preguntas de estas. Y después, bueno, el resto, creo que siempre me interesa destacar en este momento en que estamos, y haciendo alusión por ahí al decreto presidencial, que desde mi opinión, viene a hacer un hito en cuanto a intenta romper con este círculo de vulneraciones, ¿no? Que lamentablemente nos hacen hablar de esta expectativa de vida, y en ese sentido destaco un programa que desde el Ministerio tenemos, que es el Programa de Derechos Humanos de las Niñeces, Juventudes Trans y No Binarias, que justamente me parece que si queremos lograr justamente que esto se revierta, empezar a trabajar y visibilizar las niñeces como sujetos de derecho y con capacidad para ejercerlos, ¿no? Es un gran desafío. Y esto, por el lugar en que vamos, nos remarca, no existe otra iniciativa gubernamental de este tipo, y nuestra idea justamente es que esto se replique, ¿no? Visibilizar las niñeces desde este lugar es un gran desafío. Así que, bueno, esta es otra de las políticas que me interesa siempre remarcar, además del relevamiento y además de la construcción de la Comisión Interministerial, que en algunos casos, así como la creación de leyes no produce de manera lineal las prácticas que pretende, la Comisión tampoco logró eso, pero sí logró que algunas prácticas se institucionalicen. Por ejemplo, trabajamos en un eje que es las capacitaciones a los distintos espacios,
pues las fuerzas de seguridad hoy, en este momento tan especial que estamos viviendo, han sido donde más hemos trabajado fuertemente esta agenda, los espacios de salud, lo cual logró que Córdoba, de tener referenciado solo un espacio a nivel provincial, como era el Rawson, ¿no? Y también en relación solo a una temática, bien, hoy se sumaron el Florencio Díaz, se sumó el Hospital Córdoba, se sumó el Misericordia, y con esto digo, no es que se sumó y ya está, todavía falta mucho para que, por ejemplo, como bien decía Alba, el trato digno se cumple en todos los espacios. Hoy hubo una noticia de que una compañera aquí en Córdoba no le permitieron ser garante porque entendían que tenía que venir con el cambio registral en la mano. Bien, todavía siguen sucediendo estas cosas. Con esto digo lo que todavía nos falta para este cambio cultural. También destacar la iniciativa que te comentaba en la invitación que tuvimos la vez pasada, que es el proyecto de diversidad y deporte, que comenzó justamente de escuchar a compañeros trans, digo, porque trajeron esta propuesta de que querían practicar natación, y así este espacio se abrió y se empezó a trabajar el fútbol, se empezaron a trabajar otras disciplinas deportivas, pero nace así, ¿no? Nace desde el activismo, y se logró que en el Kempes los compañeros pudieran empezar a practicar natación. Bueno, y así podemos decir que, por ejemplo, se instauró también en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, que es el espacio que brinda capacitaciones a todo el personal de la administración pública, de manera regular y permanente, 2 capacitaciones mensuales destinadas a las agendas de la administración pública provincial en esta temática, y esto ha ido logrando también entender que esta política pública se va construyendo también con aliados, y esto ha ido generando espacios donde, por ejemplo, APROS, que se sumó hace poco, un espacio que también ha sido difícil para que tome esta agenda. Hoy estamos logrando cambios institucionales importantes, empezar a modificar la normativa, ajustar la normativa a lo que, digo, la normativa institucional de la institución, a lo que la legislación ya pedía hace tiempo. Bueno, para no extenderme más, era comentar parte de estas acciones que venimos realizando. Bueno, y sigo atento a más preguntas. Muchas gracias, Ale. Sí, la verdad que tremendo el laburo que se viene haciendo a nivel provincial y a nivel nacional, lo cual es una excelente noticia para nuestra comunidad. Sé que, bueno, Gaby está ahí con unos problemas de conexión, se sale y vuelve, y sé que Checha en un ratito nos tiene que dejar porque tiene otra actividad. Así que, Angie, seguías vos con Gaby, pero voy a seguir yo con Checha. Y después cuando vuelva Gaby, retomás vos, si me lo permitís. Bueno, Checha, te voy a hacer entonces 2 preguntas en una para aprovecharte, antes que te vayas. Están muy vinculadas a las cuestiones que venimos charlando, pero por ahí para profundizar un poco. Bueno, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto cuando asumió la presidencia fue crear la Ministeria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, un reclamo histórico del movimiento feminista y disidente. La primera pregunta respecto a este punto es cómo evaluás esta decisión y fundamentalmente con qué desafíos se encontraron ante la enorme tarea de construir este ministerio y echarlo a andar, digamos, ¿no? Sobre todo porque veníamos también de una etapa de mucho vaciamiento, de recorte presupuestario, más allá de que no existía con esa jerarquía dentro de la administración. Y en segundo lugar, bueno, cuando asumen ustedes, se encuentran con esta crisis totalmente inesperada de la pandemia del COVID, que interpeló a todos los ámbitos del Estado Nacional, por supuesto que también a la ministeria, y en este sentido seguramente han tenido que readecuar muchos de los planes y las acciones a este nuevo contexto, así que te hago la segunda pregunta también. ¿Cuáles fueron las principales acciones que vienen desarrollando desde la ministeria referidas a esta coyuntura específica de la pandemia? Bueno, van muy juntas las 2 preguntas, Martín, porque justamente
la ministeria, como vos decís, se creó, y como ya lo hemos dicho, en eso no me voy a seguir extendiendo, es producto de toda esa construcción de tanto tiempo, y nosotras lo comparamos mucho con la creación del Ministerio de Trabajo en el peronismo, donde justamente emerge el movimiento obrero organizado y se empieza a requerir justamente la discusión entre el movimiento obrero, el movimiento empresarial, el Estado, y se crea el Ministerio de Trabajo. Se crea porque emerge un nuevo actor o nuevos actores que requieren poner en el centro de la política pública sus discusiones, sus tensiones y sus necesidades. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad se crea porque emerge el movimiento de los feminismos, el movimiento LGBT, el movimiento de mujeres, y esa emergencia, esa aparición de este movimiento hace que efectivamente todo aquello que durante muchísimo tiempo, muchos años, de mucha gente, eran temas secundarios, eran temas puestos a un costado, hoy están en el centro de la política pública. Ponerlo en el centro de la política pública es fundamental porque es un lugar desde donde podemos hablar, pensar y ejecutar la política, pero además donde estamos exactamente al mismo nivel de todos los ministerios, el Ministerio de Producción, de Trabajo, de Justicia, del Ministerio de Economía, de Salud, de todos los ministerios. Me parece que esto es un elemento como es fundamental, ¿no? Porque si no, siempre cuando hablemos, cada vez que hablamos de justicia social, hablamos de todo menos de la justicia de género. En este caso, creo que hemos logrado instalarlo y ponerlo en el centro de la agenda de la política pública. Así que eso con respecto al ministerio. Después, con qué o cómo es construir el ministerio, yo hago caras y revoleo los ojos porque realmente nosotras nos toca construir desde hace muy poco, primero armar toda la institucionalidad, una institucionalidad que es muy diferente a la que desde el neoliberalismo se planteó, que tenía que ver con que cada vez que hablaban de cuestiones de género era la violencia doméstica de un hombre hacia una mujer, y que entonces se abordaba esa línea. Nosotros abordamos de una manera integral la política de género, y en ese sentido, bueno, nosotras siempre ya les hemos contado, pero tenemos como dos grandes patas dentro del ministerio, de la ministeria, todo lo que es violencia pensado desde una manera totalmente diferente, de una manera integral, de todas las formas de violencia, y además abordándolo de una manera también transversal, también interseccional, etcétera, etcétera. Federal, con todo lo que esto implica. Entonces, para nosotras, ese modo de entender la violencia también hace que pongamos mucho el foco, bueno, en ese sentido creamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que es haber parado un plan de acción en el medio de la emergencia. Por eso ahora después es para contar cómo nosotros hemos estructurado, a pesar de la pandemia, las políticas, pero creamos el Plan Nacional de Acción, que es un plan que nos obliga la ley, nos ordena la ley, pero nosotras logramos tenerlo en este contexto. Pero además la otra pata, que es donde nos toca estar con Alba en este contexto, en este tiempo, es la de igualdad y diversidad. Nosotras en esa línea tenemos como grandes ejes, por un lado, bueno, por supuesto todo lo que es diversidad, con todas sus dimensiones, y por otro lado, en igualdad tenemos como dos grandes temas, o dos grandes enfoques. Por un lado, lo de cuidados, tomar las políticas de cuidados, también desde una perspectiva integral, desde una perspectiva transversal, y todo desde una perspectiva no binaria, lo que nos cuesta mucho. Con Alba la remamos todo el tiempo, porque nosotras mismas tenemos que hacer un trabajo muy fuerte al interior de nuestra propia ministeria y en el conjunto de los ministerios, y también todos los ejes transversales de esas interseccionalidades, ¿no? Desde la potencia de la interseccionalidad y desde los problemas de la interseccionalidad. Entonces tomamos los temas afro, todo lo que tiene que ver con discapacidad, la ruralidad, y así podemos avanzar en distintos ámbitos: salud, educación, trabajo, producción, empleo. Nos encontramos con que en la medida en que empezamos a parar las principales líneas, nosotros entramos el 10 de diciembre,
empezamos a parar, a organizar las líneas sin estructura, sin absolutamente nada, y se nos vino la pandemia. Entonces nosotras ahí tomamos como 3 grandes ejes dentro de la pandemia. En violencia fue poder tener cercanía a las mujeres y LGBT que requerían de esa cercanía, obviamente, por parte de la ministeria, y en ese sentido fortalecer la línea 144, fortalecer las formas de comunicarnos a través de otros mecanismos. Fortalecerla significó trabajar partes técnicas, partes que tenían que ver con incorporar mayor cantidad de gente, difundirla, trabajar con las organizaciones para que se conozca. Bueno, un montón de acciones en esa dirección. La otra fue en materia de cuidados. Nosotros veníamos, bueno, vamos a armar la mesa interministerial y vamos a tener, no sé, todo muy prolijo, y de pronto todo se transformó en una crisis de cuidados. Entonces la mesa interministerial, lejos de planear a futuro, de origen, fue qué pasaba con las madres que tenían los niños y estaban solas en la primera etapa de la pandemia, que no podían salir. Todas esas resoluciones que íbamos viendo tenían que ver con el trabajo de esta mesa de la ministeria impulsando esta mesa interministerial. Todo lo que tenía que ver con las trabajadoras de casas particulares, todo lo que tenía que ver con la salud, bueno, montones de temas que tuvieron que ver con la pandemia, que tienen que ver con esta crisis de cuidado en la pandemia. Y el tercer eje central que existió para nosotras desde la ministeria fue abordar a la población travesti y trans como principal población, desde la diversidad que estaba totalmente vulnerada en todo este contexto. Todo esto lo hicimos con muy pocas posibilidades administrativas, técnicas, sin presupuesto aprobado. O sea, fue como mucho trabajo, mucho trabajo, y a la vez de todo eso nosotras logramos crear, además de lo que dijo Alvis recién, el cupo y y el registro, logramos incorporar con todas las organizaciones juntas a más de 3.500 personas, creo que ahora ya son bastantes más, pero en el medio de la pandemia 5.000, al programa Potenciar Trabajo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Logramos crear el programa también, un programa para abordar todo lo que tiene que ver con las personas travestis y trans, que requieren distintas atenciones, distintas cuestiones, pero también logramos en materia de cuidados, logramos instalar la mesa interministerial que trabaja de una manera increíble, creamos una campaña que ya va por las provincias que se llama Cuidar en Igualdad, logramos también crear una comisión redactora para un anteproyecto de ley de un sistema integral de cuidados, o sea, un montón de trabajo que logramos como consolidar. Y después varios programas también en la línea de igualdad en la diversidad. Y estamos creando, y ya hemos avanzado un montón, el plan, así como tenemos el plan de acción contra las violencias, ahora estamos trabajando y estamos ahí, bueno, muy a full con el plan de igualdad en la diversidad, que tiene que ver con la posibilidad de incorporar una mirada diferente de la igualdad, una mirada diferente también de cómo abordamos integralmente la igualdad en la diversidad. A todo esto le agrego, y por último, que hay algunos elementos de este tiempo que nos ponen orgullosas, y eso no quiere decir que nos deje panchas, sino más bien nos obligan más. Una de ellas es que tenemos un presupuesto con perspectiva de género, otra de ellas es que hemos creado una comisión, un gabinete de transversalización de las políticas de género, que nos parece que es un montón. Y el otro elemento que me parece que es muy importante y que lo tenemos que decir, es que Naciones Unidas evaluó 196 países, viendo de cuánto se habían aplicado políticas con perspectiva de género durante la pandemia, y la Argentina salió rankeada en el número 1. Esto quiere decir que hay una voluntad política, que no es fácil, que nos va a seguir costando, pero que hemos logrado en este tiempo que esta ministeria que creamos entre todas y entre todes cumpla un rol dentro de este contexto tan complicado que tenemos. Para adelante el desafío es que todas las líneas de salida de la crisis
realmente tengan una mirada de género y diversidad, porque si no es así, no vamos a salir de la crisis. Que tengamos obra pública con más mujeres, que tengamos cuidados más reconocidos, que tengamos una población travesti trans incorporada al trabajo, me parece que son las salidas que tenemos. Así que, bueno, y podría seguir contando, pero ya es tardísimo. Gracias, Checha. Y bueno, ya habíamos avisado que te tenías que retirar, así que Entonces, no te hagas drama. Les mando besos y abrazos a todas y a todos, y muchísimas gracias. Gracias, Martín. No, muchas gracias a vos y estamos en contacto. Cuentan con nosotros como organización para seguir trabajando a nivel territorial todas las políticas del Ministerio. Lo sabemos perfectamente. Ya hasta me olvidé de contar el Tejiendo Matria, pero ya queda para la próxima. Así que bueno. Gracias. Chao, chao. Bueno, le doy la palabra. Ay, Gaby se me desconectó de nuevo. Sí, Gaby anda con problemas de conexión. Así que Angie, vas a seguir en suspenso como entrevistadora, esperando a la compañera Gaby Esteves. Bueno, vamos a continuar con la ronda. Vuelvo entonces a la compañera Alba Rueda con otra de las preguntitas que teníamos pensadas. Las voy a hacer a las dos preguntas juntas, así le damos otro dinamismo a la actividad, porque veo que ya se nos está haciendo re largo, y así empezamos a redondear. Además, algunos ya lo han hecho. El Ali ya nos respondió pregunta junta, nos arruinó todo el guión que habíamos planificado. No, mentira. Así que, Alba, voy con dos preguntas políticas, personales y de gestión al unísono, todo junto. El movimiento disidente ha reclamado históricamente espacios de toma de decisión para desarrollar políticas específicas que estén conducidos por personas que vengan del activismo y que lleven en sus cuerpos esas luchas. Vos sos una activista de larga trayectoria en el movimiento travesti trans, compañera de mujeres trans argentinas, nada más ni nada menos. Tengo una gran amiga salteña como vos también, pero esta estuvo mucho tiempo más en Salta, mi querida amiga Pía. Y bueno, y hoy te toca ejercer este cargo como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. La primera pregunta es cómo evaluás la decisión política de tu nombramiento, digamos, y qué impacto crees que tiene en el conjunto del movimiento del colectivo trans en términos de las expectativas de vida, ¿no? que generan a nivel de subjetividad sobre el conjunto de las compañeras que pueden empezar a proyectarse en lugares que históricamente les han sido vedados. Y en segundo lugar, durante todos estos años que has militado por los derechos humanos del colectivo, has instalado, bueno, diferentes reivindicaciones, una sobre la que ya hemos hablado largo y tendido, que tiene que ver con la inclusión laboral travesti trans, pero que seguramente, aunque sea la más importante, no es la única. Y en este sentido, bueno, desde esta función y desde este lugar que te toca estar en este momento, ¿cómo pudiste traducir toda esa agenda social por la que venías peleando antes desde el movimiento social y ahora desde la gestión, y cuáles son las acciones que vienen desarrollando el Ministerio que más orgullo te generan en este sentido? Ay, las esta preguntas que te última, hice. sí, hermosas preguntas, pero esta última en particular me encantaría contestarla al final del camino de la gestión, sinceramente, porque si te fijas, nosotras todavía no pudimos desplegar todo lo que estábamos planeando, planificando. Todavía no tenemos ni el primer año recorrido. El 10 de diciembre, como dice Checha, se creó el ministerio. A mí me designaron el 24 de diciembre, nosotras como equipo empezamos en enero, y en marzo ya tuvimos un contexto de ASPO que modificó todo el escenario, además de que ya febrero, marzo ya veníamos con justamente los anuncios acerca del tema de pandemia. Por supuesto no podía ser de otra manera, digamos, entrábamos las trabas al Estado y empezaron las plagas, así que ahí vino una que todavía estamos en la
buscando, bueno, eso, ¿no? Como llevar adelante toda la línea. Igual, digamos, poniendo en valor lo que sucedió durante este tiempo, sinceramente me parece que también fue muy profundamente pedagógico, digamos, nuestros inicios en la gestión respecto a cuáles son las bases y los trabajos necesarios para abordar las cuestiones de las personas trans. La agenda trans no puede ser una agenda liberal, no puede ser una agenda de principios que reafirmen solo el libre desarrollo personal, no puede ser solo hablemos digamos, de manera, no sé, trivial, de manera lavada del derecho a la identidad. Tenemos que situarla y anclarla en las condiciones de vida trans. Entonces, poder ver la expresión más dura que se vio durante esta pandemia, sin duda, es, digamos, tan pedagógico respecto a dónde hay que dirigirnos y poder ajustar allí. Insisto, yo creo que, digamos, estamos con nuestras políticas públicas, con lo que vaya a ser, siendo simplemente un capítulo dentro de una enorme apuesta política y social que es la ministeria, y creo que en ese sentido lo que me va a gustar también es ver cómo nuestros equipos de trabajo siguen creciendo a través de las gestiones y llevando adelante pasos enormes. Realmente es el inicio de un camino ya recorrido, y que realmente digamos, esa traducción en agendas públicas, en agendas de políticas públicas, tiene que ver con un desafío más amplio, y es como efectivamente estos anclajes vinculados a la diversidad, estos anclajes que tienen que ver con, quizás, bueno, en esa síntesis que lo planteaba Diana Zacayán hace muchos años, que tiene que ver principalmente con caracterizarnos como, bueno, en el caso de Diana ella decía, yo soy matancera, sudaca, digamos, soy traba, piquetera, bueno, y justamente si lo vemos a la luz de esos planteos hoy, seguramente diríamos, bueno, estaba planteando el tema de las intersecciones, el tema de las intersecciones del feminismo popular, que toma en cuenta nuestros territorios, una ciudadanía atravesada por, digamos, el ejercicio de nuestros temas en este punto, y creo que realmente el enorme desafío para nosotras es justamente llevar adelante políticas públicas que se sitúen ahí, en la textura de la diversidad, llevando adelante un planteo que vaya específicamente a tener en cuenta como destinatarias de las políticas públicas las intersecciones, las compañeras desde esas intersecciones. No basta solo hablar de personas trans, basta hablar, para mí es hablar de personas trans criminalizadas por la pobreza, atravesadas también por la exclusión. Bueno, esos son justamente los ejes de nuestras políticas públicas. Entonces, son lineamientos y son convicciones de nuestras militancias traducidas en este enorme esfuerzo. También creo que ahora ya para pensar un poquito más la primer parte de la pregunta, también creo que hay que poner en valor no solamente lo que representa una subsecretaría donde haya una compañera trans, digamos, solo al interior de nuestra comunidad, sino también, digamos, el mensaje en términos sociales. A mí una cosa que me pasa con el tema del cargo y esto de decir la primer subsecretaria trans es, por supuesto, tener una enorme responsabilidad sobre el tema, pero principalmente lo que veo siempre es que lo que estamos peleando, todo el movimiento trans, es para salir de la excepción y poder pensar en los derechos de toda nuestra comunidad, y esa es la convicción más fuerte. Entonces, yo creo que si hay algo que se pueda ver de acá, es que realmente nuestra agenda política es una convicción que tiene que ver con digamos, con romper con esa desigualdad estructural de toda nuestra comunidad, no solo de algunas personas, o en este planteo, por ejemplo, ¿no? En un planteo de estar aquí situados en una virtualidad, pero que nos sitúa en Córdoba, sin duda. Bueno, la textura federal tiene que estar presente, y hablo de textura porque tiene que ver justamente con esto, con realidades distintas, con relieves distintos. Uso a veces esa metáfora para decir,
hay que tener en cuenta justamente los aspectos federales para poder hablar de todo esto. Y creo que en eso se nos juega muchísimo el enorme desafío de poder llevar adelante políticas públicas nacionales en la clave de que las destinatarias de las políticas públicas sean realmente a partir de los territorios y nuestras realidades. Ahí veo ingresar y voy a aplaudir fuertemente a nuestra compañera Mónica Macha. Bienvenida, compa. Qué linda. Bueno, nada, estaba mencionando, querida Mónica, que sí, que realmente el desafío es salir quizás de las excepciones de las personas trans en términos de lo que significa ahí a veces que te digan la primer subsecretaria para poder pensar en toda la población. Y eso tiene que ver con el cupo también, que es un ingreso de personas mucho más amplio en las instituciones. Y el mensaje en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Lo que decíamos al principio, que el cambio cultural tiene que ver justamente con un cambio de agenda política, poner en la centralidad de la agenda política estas desigualdades, me parece que efectivamente son las que nos permiten también pensar y abordar justamente las cuestiones más vinculadas a la desigualdad histórica. Y me quedo ahí para poder darle la bienvenida y las preguntas a nuestra querida hermana Mónica. Hola, bueno, gracias Alba por la respuesta. Y para los cordobeses y las cordobesas, la palabra federalismo debe ser una de las palabras que suena más hermosa, ¿o no, Alejandro? Así que la verdad que es un placer saber que es la perspectiva con la que se está trabajando, y en ese sentido esperamos poder como organización de la provincia de Córdoba poder estar involucrados institucionalmente en las distintas instancias de y de coordinación de estas políticas públicas. Ahí le damos la bienvenida a la compañera Mónica Macha, que estaba en una actividad. Mónica, nosotros ya avisamos que estabas desocupándote de otra actividad, así que tranqui, no hay ningún problema. Venimos llevando la actividad con dinámica de preguntas y respuestas. Le voy a dar la palabra a la compañera Angie de Devenir Diverse para que te presente y te haga te vamos a hacer 2 preguntas juntas, así recuperamos el tiempo perdido. Hola, buenas tardes, compañera. Desde ya muchas gracias por sumarte a las actividades de los festejos de los 10 años de Devenir. Bueno, presentar a la compañera Mónica. Ella es licenciada en Psicología, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todes. Es en su primer mandato, es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, autora del proyecto de ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán. También ha presentado proyectos de ley de paridad de género en los medios de comunicación, de igualdad de género, en los precios de los bienes de consumo masivo y de creación del Consejo Federal de Lucha contra los Femicidios, entre otros. Y bueno, primera pregunta. Sos autora de uno de los principales proyectos de ley de cupo laboral travesti trans, nada menos que el que lleva el nombre de esa gran compañera que fue Diana Zacayán, y que recupera la experiencia de la ley aprobada en la provincia de Buenos Aires en 2015 con el apoyo de muchas organizaciones hermanas. ¿Cómo ha sido el recorrido de la ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires desde que se aprobó, y qué experiencias podemos recuperar de ese proceso pensando en el ámbito nacional? Bueno, bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos, todas, todes. Disculpas que tal cual venía de otra actividad con compañeras travestis trans de La Pampa, hablando de abolicionismo. Porque también tengo un proyecto vinculado a eso con otras compañeras y veníamos ahí de armar redes, articulaciones para seguir trabajando. Bueno, cuando se discute el proyecto del cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, yo en ese momento era senadora por la provincia de Buenos Aires. Así que me tocó, tuve la posibilidad de acompañarlo cuando pasa de diputados al Senado,
y de trabajarlo con Diana directamente. Así que yo a Diana ya la conocía porque era de La Matanza, yo de Morón, entonces teníamos como, ya nos conocíamos, ya veníamos trabajando en algunas cuestiones a nivel municipal juntas, y bueno, la verdad es que todo ese proceso de poder llevar adelante la votación del proyecto fue muy intenso. Diana era muy así, una militante espectacular, ¿no? O sea, estaba todo el tiempo como atrás, bueno, y o sea, apurando los tiempos, y logramos hacerlo. Yo creo que fue un momento en que, no sé, lo trabajamos en las comisiones, fue como que se fue abriendo, pero porque había mucha, esto que vos decías, Angie, también muchas organizaciones, y bueno, la verdad es que fue muy importante cuando logramos la sanción en 2015. Después gana el macrismo, durante esos 4 años no se implementó el cupo y se está comenzando a implementar ahora. De hecho, hoy o ayer en Provincia de Buenos Aires se abrió el registro de Diana Zacayán para empezar a incluir a las compañeras y compañeros que se puedan anotar. Y bueno, me parece que ahora en el gobierno de Axel se está implementando, que es lo que esperábamos. De esas experiencias. ¿Puede ser? Yo creo que el aprendizaje más importante, y que se puede también pensar en relación a otras acciones del transfeminismo, es el fortalecimiento de organizaciones. Nosotras y nosotros venimos de organizaciones donde la fragmentación está a la vuelta de la esquina, donde nos discutimos y tal vez nos distanciamos. Eso me parece que siempre nos va a debilitar. Entonces yo creo que algo que tenemos que poder lograr es saltar esas diferencias. Para mí ahí está la cuestión, en la articulación. Aunque tengamos espacios distintos de militancia, políticos, partidarios, comunitarios, sociales, pero articularnos. Yo creo que la posibilidad de que se fueron armando distintos frentes también de compañeras travestis y trans, ¿no? Pero que a la hora de poder defender un proyecto se unieron. O sea, nosotras discutimos, ahí la veo a Gaby, discutimos el proyecto de cupo en las comisiones, ya hicimos todo el pasaje por todas las comisiones, toda la ruta legislativa cumplida a nivel nacional en diputados. Es un proyecto que ya está en condiciones de ser tratado en el recinto. Y hicimos reuniones informativas, Salva de hecho participó, y compañeras de Córdoba también participaron de esos encuentros. Proyectos que logramos articular también entre nosotras, o sea, sacar un dictamen, darnos una estrategia, y que 200 organizaciones bancaran ese proyecto. Esa es la potencia y la fuerza, porque no son proyectos del escritorio de ninguna diputada, diputada o diputado, son proyectos que surgen como necesidad de las propias organizaciones, y me parece que ahí está la riqueza más importante. Nosotras y nosotros podemos lograr lo que querramos si mantenemos los espacios de unidad estratégica, pragmática. No digo que después podamos mantenerlo a lo largo del tiempo, no lo sé, si se puede mejor, pero sí la cuestión, tenemos que ser pragmáticos y pragmáticas. O sea, hay cosas que requieren desarticulación, porque hay derechos que si no los defendemos entre nosotras, nosotres y nosotros, no los van a defender otras personas. Entonces, somos aliades, y esto es algo que también me lo decía Diana mucho, ¿no? Esta cuestión de a veces alguna discusión, pero después, a veces se enojaba conmigo por los tiempos, porque yo le decía, hay tiempos, y que era verdad, y hay tiempos del espacio legislativo que no dependían de mí, y entonces se re enojaba conmigo. No voy a decir otras cosas, pero se re enojaba conmigo. Y yo le decía, pero Diana, o sea, soy tu hermana, tu aliada, o sea, pensame desde ahí. Y finalmente, bueno, recomponíamos. Pero digo, es esto, me parece que es por ahí también los aprendizajes. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito también se dio una estrategia de construcción que viene llevando 15 años. Nuestros tiempos tienen que ser menos porque ya tenemos compañeras y compañeros que han construido. Entonces tenemos que, para mí, poder aprender metodologías de organización que nos permitan poner estos temas en agenda
y que se concreten, no solamente ponerlos en agenda, que se concreten, que si necesitamos una ley la tengamos, que si necesitamos una política pública la tengamos, porque es lo que corresponde. Bueno, genial, muchas gracias. Y la segunda pregunta que también te queremos hacer es, vos como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja, has abierto las puertas del Congreso para que decenas de voces travestis y trans de todo el país puedan ser escuchadas. Esto es un proceso que derivó en el voto favorable del dictamen en las 3 comisiones donde tuvo un giro. La primera pregunta es, ¿cuándo crees que puede llegar a tratarse la ley? Y también preguntarte qué expectativa tenés sobre su aprobación y qué evaluación haces del proceso que nos trajo hasta este momento. Bueno, yo creo que, como decía al principio, que estamos en condiciones de que pase al recinto. O sea, es una cuestión ya de ver dentro del bloque poder lograr esa instancia, porque bueno, eso significaría la media sanción y luego todo el proceso en el Senado, ¿no? Que yo creo que también va a salir rápido. La verdad es que hay como un momento donde toda la agenda transfeminista tiene una potencia que es innegable, que yo entiendo es fruto de toda la militancia nuestra y de las que vinieron antes y que van a seguir las compañeras y compañeros que vienen también creciendo y haciéndose de espacios de militancia. Tenemos algo a favor muy importante y es un presidente que decidió por decreto implementar el cupo laboral travesti trans. Entonces, nosotros teníamos como, y lo hablábamos mucho con Gaby, con las compañeras de la Cámara, la urgencia porque saliera ya, y tenemos esa urgencia, o sea, de hecho estamos trabajando como para poder lograrlo rápidamente. Pero el tener el decreto ya hace que la política en sí misma se tenga que implementar. Y esto también me parece importante poder plantearlo en este ámbito, porque ¿eso qué quiere decir? Que donde hay una institución, un organismo que depende del gobierno nacional, tiene que empezar a incluir el cupo laboral travesti trans. Y eso ya es un derecho consagrado, que se tiene que implementar. En todo caso, todo lo que venimos haciendo para poder tener la ley es para darle más estabilidad, por un lado, aunque sabemos que hay gobiernos que no tienen en cuenta las leyes, pero de todos modos es importante darle más estabilidad, y fundamentalmente yo creo que tiene un reconocimiento simbólico y político para las propias organizaciones travesti trans, y eso lo tenemos que poder transitar y festejar, porque tener la ley a nivel nacional es también el modo de darle una concreción a la militancia de tantas compañeras travestis y trans, y que necesitan también ese momento de decir, bueno, esta ley la parimos, la fuimos construyendo y la tenemos. Eso me parece que también es importante, no privarnos, ya que no nos hemos privado de cosas muy complicadas y dolorosas, también corresponde que no nos privemos de las alegrías y las felicidades que la militancia también nos otorga, entonces, que construimos. Entonces, por eso a mí me parece importante poder llevarla adelante y tener la ley. No sé si me quedó algo sin responder. Soy de las que me repiten la pregunta. No, re bien, y la verdad que te agradezco la respuesta, te agradecemos la respuesta, y sobre la reflexión primera, la verdad que sí, compartimos absolutamente. A veces partimos de matices, pero lo importante es que hay una unidad en la concepción que tiene que ver con cuál es la legitimidad de estas reivindicaciones, que son los dolores de un sector de nuestra comunidad, y el legado de tantas compañeras como Diana y como Loana, y creo que si hemos logrado poder construir el nivel de unidad que conseguimos dentro del movimiento, entre los 3 grandes frentes nacionales que nos unimos detrás de este consenso, también fue gracias a la voluntad, a la enorme voluntad, la palabra es voluntad, de acuerdo, de consenso, de diálogo, que han tenido compañeras como Gaby, como vos, como Vanessa,
como Cristina Álvarez Rodríguez y tantas otras compañeras y compañeros desde la Cámara, que no pusieron las cuestiones políticas, partidarias, sectoriales, digamos, como por encima, sino por el contrario, facilitaron el proceso de unidad del movimiento, una unidad que siempre es compleja porque requiere discutir unidad para qué, y acá pudimos encontrar el para qué, reconocernos, encontrarnos, y junto a ustedes construir estas victorias parciales que son estas 3 votaciones favorables de comisión del dictamen, y ahora vamos por la ley para poder celebrar, como bien decís, para que no se nos prive de esa celebración tan necesaria, y también para que además de lo que ya hemos logrado a través de la voluntad política del presidente y la vicepresidenta en la administración pública y en el Senado, lo podamos empezar a trabajar también en el ámbito del sector privado. ¿Quién me sigue? Karim. Karim, te doy la palabra entonces para continuar con las preguntas, en este caso a la compañera Gaby, que espero que la conexión le esté permitiendo escucharnos. Karim, continuamos. Sí. Gaby, en estos 5 años que llevas como diputada nacional, has presentado más de 50 proyectos de ley sobre género y diversidad. Este año presentaste 2 proyectos de gran relevancia para nuestra comunidad que adelantábamos en tu presentación. Uno es sobre la protección de los derechos humanos de las personas intersex, que trabajaste junto a Mauro Cabral, y otro vinculado a la regulación de la gestación solidaria, que trabajaste junto a Marisa Herrera, 2 compañeros que queremos y respetamos muchísimo. Ahora mi pregunta es, ¿nos podés contar brevemente en qué objetivos persiguen ambos proyectos y por qué son tan importantes? Sí, claro. A ver, espero que no se me corte, no sé qué pasa, me conecto ahora del teléfono, espero continuar. Sí, como bien decías vos recién. Ay, no, pobre, bueno, está con unos problemas de conexión y a ver, vemos si vuelve así rapidito, y si no vamos a seguir para darle tiempo. Encima no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando se me empieza a cortar así como todo el tiempo me pongo re nervioso, es como súper estresante. Bueno, mientras esperamos a que Gaby se pueda reconectar, voy a ir ahora con Alejandro Escudero, con otra pregunta vinculada a la agenda travesti trans, y retomando un poco lo que hablábamos al principio respecto del retroceso que hubo en el Poder Judicial con el fallo de la Cámara de Casación en torno a la causa por el travesticidio de Diana Zacayán, pero en este caso viniendo a Córdoba. Bueno, durante los últimos años en la provincia se han registrado varios travesticidios y transfemicidios, como el de Laura Moyano, el de Estrella Belén Sánchez y el de Azul Montoro. En este último caso en particular sabemos que hubo una intervención muy activa por parte de la dirección provincial, y el tribunal emitió un fallo inédito para la justicia cordobesa que siento un importante presente. Si nos puedes contar un poco cuál fue la definición del tribunal y por qué es tan importante ese fallo en la lucha contra la violencia y el odio hacia el colectivo travesti trans. Bien, sí, mira, tengo que en esta articulación que hacemos entre política y demanda de las organizaciones, recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos, y fue una de las cosas que justamente vos, Martín, promoviste cuando se crea la comisión, era justamente este tema, ¿no? La historia de no juzgar, ¿no? Y ni siquiera, más que juzgar, ni siquiera investigar estos hechos, ¿no? Estos hechos lamentables. Y una de las cosas que logramos fue justamente una primera reunión con distintas organizaciones a propuesta de Venir Diverse con quien era en ese entonces fiscal general. Y justamente llevábamos esta demanda fuerte de
una historia de impunidad y de no investigación de estos hechos. Eso hizo que se implementaran distintas políticas, y yo nunca voy a recordar el día que sucedió el hecho de Azul Montoro. Dentro de estas políticas tenemos grupos de seguridad de WhatsApp, ¿no?, que lo conforman compañeras trans, referentes de distintas organizaciones, también autoridades de la policía que van tomando los turnos en los distintos territorios donde están las compañeras, en algunos casos trabajando, en otros no, y también de esos grupos formo parte yo. Por ese grupo me enteré esa madrugada de lo que había sucedido con Azul, ¿no? Lo primero que hicimos fue ir al lugar del hecho, y digo, hago esta conexión porque dije, esto no puede pasar de nuevo, digamos, y lo que hicimos fue primero acercarnos y brindar nuestro acompañamiento a las compañeras y asegurar de que toda la investigación se diera como debía ser, ¿no? Comunicarnos con la familia oriunda de San Luis, ¿no?, de un lugar donde yo nací, y desde ahí también todo ese día fue, y esto lo comento porque me parece que en las instancias penales también, ¿no?, lo que sucede inmediatamente después de suceder el hecho fundamental, y fue esperar a la familia, fue hablar con las compañeras, fue la fiscalía, todo eso sucedió ese mismo día, inclusive, digo, llevar a la familia a que ese día le autorizaran a llevarse a Azul a su provincia natal, ¿no?, y después que continuara la investigación. También, luego que sucedió ese hecho, lo que hicimos fue justamente conseguir un abogado que acompañara el caso, y no podía ser cualquier abogado, ¿no? Tenía que ser alguien que supiéramos que tenía trayectoria en la temática y supiéramos de este historial de impunidad que lamentablemente teníamos en el Poder Judicial. Esto hizo que también pusiéramos a disposición un abogado con perspectiva de género y diversidad, que acompañó todo este proceso, que no fue fácil, porque el imputado tenía un historial de inimputabilidad a su favor, ¿no?, que obviamente la defensa lo utilizó, y se dio algo que digo en esto de cómo se van construyendo las políticas públicas y cómo no podemos dejar de escuchar a quienes son destinatarios de eso. Y en ese sentido, hubo un primer hecho que fue cuando se califica como femicidio, ¿no? Porque también estaba la idea de si era un femicidio trans, un transfemicidio o era un femicidio. Y aquí justamente lo hicimos, el fiscal, convocamos organizaciones que ustedes participaron y la construcción que se fue dando ahí, cómo se identificaba Azul. Y la respuesta fue Azul. Siempre decía que era una mujer. Y el fiscal, en esa construcción, en esa reunión que hicimos, bueno, ahí comentó por qué hecho no de esa manera. Y es así que comenzamos todo este trayecto a primero lograr que se juntaran todas las pruebas necesarias, que ese mismo día se detuviera el autor del hecho. El autor del hecho se detiene ese mismo día a las 11:15 de la noche, y el juicio también fue un juicio histórico que no tuvo mucho tiempo de duración, y también digo, en esto lo usamos como una herramienta pedagógica, es decir, parecía que mucha gente tenía que conocer que este hecho había sucedido para comprender que la situación de vida de muchas compañeras, ¿no?, a las que están expuestas y a las que les pone el trabajo sexual, en algunos casos, digo, esa extrema violencia que implicó el caso de Azul Montoro, y bueno, después fue todo el acompañamiento a este caso que teníamos que lograr la sentencia esta, teníamos que hacer que se aplicara lo que la ley decía, y no fue fácil, fue un juicio también por jurados, ¿no? Siempre tuvimos el acompañamiento, el compromiso del fiscal que imputó y que sostuvo la acusación. Después pasó la fiscalía a la Cámara y también se sostuvo la acusación, e inclusive se vivió con mucha ansiedad porque no sabíamos qué se iba a resolver. Había un juicio por jurado, había una Cámara integrada por 3 varones, digamos, no es un dato menor, y hasta ese último momento, hasta el último momento previo a la lectura de la sentencia, teníamos la ansiedad de qué es lo que iba a pasar, pero estábamos seguros, todos quienes habíamos participado, de que se había hecho todo, ¿no? Y que se había hecho todo no solo por Azul Montoro, sino por todas las compañeras que ya no están. Y creo que esto me parece que sienta un gran precedente
porque hoy cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza y nosotros participamos, y nos acercamos y estamos siguiendo los casos, se produjo y se está produciendo un cambio en la institución. No es fácil el cambio cultural en el Poder Judicial, no es fácil, y eso lo sabemos, pero esto nos permitió identificar aliados, quienes hoy levantan también dentro del Poder Judicial esta voz de que esto no puede volver a suceder, de que no podemos tener un historial de no investigación, de no juzgamiento, todos estos casos que nombraste anteriormente, sobre los que estamos trabajando, y que hoy es muy difícil lograr justicia, ¿no? Porque hay muchas pruebas que no están, pero creo que el caso de Azul fue un caso bisagra, y ojalá que así lo sea, pero también creo que hay para esto, sino también para comprender que a nadie le puede pasar esto, ni por su identidad de género, digamos, ni por vivenciar una identidad no normativa. Y la sociedad esto lo tiene que entender la situación de expulsión a la que muchas compañeras están expuestas, y me parece que, bueno, que en ese camino estamos, así que sí, la verdad que el caso de Azul Montoro hoy en día todavía nos sigue conmoviendo, es el caso de todas las compañeras que hoy no están, y ojalá que también sirva para seguir produciendo también este cambio institucional dentro del Poder Judicial, que es muy necesario, ¿no? Gracias, Ale. Sí, ¿cómo nos cuesta el Poder Judicial, ¿no? En todos los aspectos y en muchos temas, principalmente en las cuestiones de género y diversidad. Mientras el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo vienen avanzando a un ritmo, el Poder Judicial viene un poquito bastante más lento, y a veces marcha atrás, y afortunadamente en este caso se pudo hacer justicia. Karin, te doy la palabra a vos para seguir con la compañera Mónica Macha, y excepto que Gaby logre reconectarse, vamos a ir cerrando la actividad, que ya llevamos casi una hora y media de charlando. Yo no estoy viendo, pero me dicen que hay bastante participación en las redes, muchos comentarios, muchos saludos muy afectuosos, así que muy buena viene siendo la charla, a pesar de todos los inconvenientes que nos trae la maldita virtualidad, ¿no? Que además nos impide abrazarnos, lo peor de todo. Pero bueno, Karin, vamos con vos desde Belleville. Tal cual, pero bueno, son cosas que pasan, y si sabemos de resistencia, no, durante 4 años, mirá si nos vamos a poner a pelear con la virtualidad. Querida compañera Mónica, sabemos que sos una comprometida militante feminista, y como te mencionábamos en tu presentación, sos autora de varios proyectos vinculados a la promoción de la igualdad de género. ¿Cómo recibiste el anuncio del gobierno de que enviará este mes el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y cómo será su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde vas a tener un rol muy fundamental como titular de la comisión cabecera? Bueno, lo recibí con mucha alegría. O sea, a ver, la verdad es que veníamos trabajando mucho con las organizaciones feministas, especialmente con la campaña, y estaba esta cuestión, bueno, de todas entender que la situación de la cuarentena había cambiado los planes, la pandemia cambió los planes del mundo, ¿no? Nada de lo que está pasando este año era algo que alguien tenía planificado en la cabeza, nadie. Entonces, hay cosas ahí como que nos complican, ¿no? Nos complican que no podamos, así como no nos podemos abrazar, no podemos hacer una manifestación como la que se hizo en 2018, complica también que los diputados y diputadas no puedan estar en el recinto, porque esta cuestión de que cada uno esté en su provincia también tiene, qué sé yo, puede tener otros obstáculos, otros riesgos. Ahora, sí también es cierto que al pasar el tiempo y no ceder la pandemia, ¿no? Sé que seguimos con una situación con mucha incertidumbre, y si vemos lo que está pasando en Europa con el rebrote, es como que también nos deja en un lugar donde, bueno, quién sabe hasta qué momento vamos a seguir con este tipo de situación. Entonces ahí sí aparecía
nuevamente la demanda por parte de las organizaciones de tratar el proyecto. Y a mí me parece que en este punto es importante lo que está haciendo el gobierno nacional, porque es escuchar una demanda, ¿no? O sea, hubo una primera escucha, además de la posición que Alberto tiene en relación a este tema, pero una primera escucha que significó plantear el tema en campaña, que para mí eso es también todo un tema, porque en general hablar de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo, históricamente estuvo visto como un tema piantavotos, entonces que quién lo iba a tomar en la campaña. Sin embargo, lo tomó, lo argumentó, había historial de él, digamos, de esa posición que tenía en relación al tema, y me parece que eso lo puso en un lugar para el mundo feminista y transfeminista de acompañamiento, decir, bueno, está bien, el tipo se está presentando a presidente, lo plantea, cuando asumió sigue con la misma historia, está el proyecto. Entonces, si bien no es el escenario que nos imaginábamos, es el que tenemos y estamos acostumbradas a lidiar con lo que la realidad de algún modo proponga. Entonces, en ese sentido, nos estamos preparando para trabajar en un plenario de comisiones, para tener un tratamiento como los demás proyectos. No va a ser un tratamiento express en términos de rápidamente, o sea, va a tener todo su trayecto por el plenario de comisiones, como estamos haciendo con muchísimos proyectos. La diferencia, en todo caso, es que no va a tener ese tratamiento extensivamente largo que tuvo en 2018, porque esos argumentos, esas posturas a favor y en contra ya se vertieron, y está esa información y ese material para quienes quieran consultarlo. Entonces no necesitamos repetir esa instancia. Y estamos trabajando también en achicar el universo todavía que tenemos de diputados y diputadas que están indefinidos, indefinidas, y tratando de que ese achicamiento signifique más votos positivos, ¿no? En esa tarea estamos, y así nos preparamos para el tratamiento. Y sabiendo que estamos frente a un problema de salud pública muy grave, que se ha ido consolidando a lo largo de los años, y que es nuestra responsabilidad ponerle un fin también. Tal cual, Mónica. Muchas gracias. Absolutamente. Bueno, llegamos al final de la actividad. Agradecerle profundamente a Gaby Esteves y a Checha Merchán, que no están en este momento conectadas, pero que estuvieron participando de la actividad. A Alba, a Mónica, a Alejandro, por acompañarnos en esta importante instancia. Era la apertura de la Semana del Orgullo de Córdoba, con una agenda, enorme. Qué hermoso pasar a vivir en un país donde estamos discutiendo estos temas, después de 4 años tan complicados, tan difíciles. Y a la defensiva volvemos a la ofensiva con la agenda de las mujeres y las disidencias, y además volvemos de la mano de compañeras, compañeros y compañeras como ustedes, que desde los diferentes roles en el Congreso, en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Poder Ejecutivo Provincial, vienen haciendo un enorme trabajo junto a las organizaciones de las que desde Devenir Diverse damos fe. Agradecerles en verdad por el compromiso, por abrir las puertas de las instituciones a la sociedad civil, por honrar el legado de Diana, de Loana, y de todas las compañeras y los compañeros de César, que la verdad que nos marcan el camino. Y a quienes nos están viendo a través de las redes de Devenir Diversa, decirles que las actividades continúan todos los días, excepto el domingo que paramos para descansar. Mañana a las 21 horas tenemos charlas sobre sexting e intimidad digital con los compañeros de la ONG Minca, y después a las 23 horas, sábado a la noche, un poco de fiesta ahí de la mano de Rodri Ulloa. Vamos a estar bailando un poco de música disco, vamos a hacer un poco de retro marica de los 80. Y y la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos actividades todos los días con Mauro Cabral, con José María Di Velo, con Marisa Herrera, con un montón de compañeros y compañeras, con Marlene Guayar, que vamos a estar discutiendo distintos temas
importantes de la agenda actual del movimiento LGBTQ, y terminamos el día sábado 21 a las 20 horas con la marcha virtual, con un festival, con bandas, DJs, performers, danza, que va a ser transmitido por todas las redes de la plataforma de Acción Disidente, @Acción Disidente CBA, y también a través del portal web de CBA 24N, www.cba24n.com.ar. Un especial agradecimiento a mi compañera Karim y a mi compañera Angie, que me acompañaron en la conducción de este evento, a todos los compañeros de la organización, a Manu, que está atrás desde la técnica, y bueno, nuevamente agradecerles a ustedes y decirles, como le decíamos a Checha cuando la despedíamos, que cuentan con nosotros, que cuentan con Devenir Diverse, para llevar al territorio todos estos derechos que estamos conquistando en el Congreso y todas estas políticas públicas que estamos construyendo desde el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches y recuerden usar barbijo y cuidarse mucho. Chao, muchas gracias.